Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Luciano Silva, convencional constituyente por el Distrito 20, que aparte del mérito que constituye en sí mismo ser convencional constituyente, tiene un currículum impresionante. Él es pastor evangélico, teólogo, magíster en políticas públicas, doctor en educación y cultura, y varias otras cosas más que sería muy largo de enumerar. Luciano Silva, convencional constituyente, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano. Muy buenos días, es un agrado, muy contento y expectante de esta conversación. Muy buenos días, Luciano Silva, convencional constituyente. Usted fue un voto clave en la elección de María Elisa Quinteros para ser elegida la presidenta de la Convención Constituyente y además le tiró flores, como se dice coloquialmente, a la convencional constituyente. ¿Esto le trajo algunas críticas desde su sector? Sí, absolutamente. Porque en mi sector ha habido una actitud, yo lamento, de no querer entender que atrincherado no se puede conseguir mucho. La única manera de moderar incluso aquellos discursos que son un poco extremistas o muy extremistas es a través del diálogo. Así que, como dices, bueno, me ha costado un poquito de crítica, pero tengo la plena conciencia de que lo que hice fue lo correcto. María Elisa Quinteros es una persona que tiene pensamientos muy distintos a los míos. Yo soy pastor evangélico, ella es feminista, ella tiene una posición que también predomina dentro de la convención sobre el aborto. Yo soy pastor, vuelvo a repetir. Sin embargo, dentro de los nombres que se perfilaban para ser la nueva presidenta dentro de la convención, ella es una persona que escucha, que es moderada, que tiene buenas intenciones, es decente, muy educada. No solamente va a ser un símbolo, sino que es una persona que le gusta estudiar, que es buena para el lápiz, buena para el Excel. Yo creo que es una persona que tiene un perfil muy bueno para mejorar incluso la visión que hay desde afuera respecto a la Convención Constitucional. Luciano Silva, bueno, usted tiene ese juicio porque entiendo que compartieron trabajo en la Comisión de Ética, ¿verdad? Claro. Sí, claro, fuimos colegas con María Elisa Quintero, y no solamente con ella, sino con Marcos Barraza del Partido Comunista. Mira qué interesante. Yo tuve discusiones muy fuertes con ellos dos. Me imagino. Dentro de esa convención, y si uno revisa todas las sesiones que están grabadas, están en la plataforma, ustedes podrán darse cuenta, pero mira cómo son las cosas. En medio de todas esas discusiones, junto con ellos dos, logramos sacar un articulado que fue a favor de las iglesias y las organizaciones religiosas para condenar la violencia por causa de religión. Me refiero yo a la gente que critica de manera malintencionada la religión y los símbolos religiosos, dado que en aquel entonces Elisa Loncón había sido violenta, negándome la bandera cristiana dentro de la convención. Sí, recuerdo. Y ellos estuvieron a mi lado, entendieron mi razonamiento y sacamos articulado que permanece hasta el día de hoy dentro del Código de Ética. Entonces, hemos tenido un trabajo, la conozco muy bien, y fue justamente con Marcos Barraza el día martes, en la noche, a las 11:30, que comenzó a surgir esta idea de levantarla a ella después de que muchos ratos nos poníamos de acuerdo, ¿no? Sí, Luciano, antes de ir a eso, al desenlace y todo eso, me llama la atención lo que plantea usted en el sentido de que le trajo algunos problemas políticos dentro de su sector. Recordemos que usted fue electo como independiente, pero en la lista de RN, según recuerdo. ¿Sabe por qué le digo? Porque la nota que estábamos leyendo que publica EMOL sostiene que tanto usted como Marcela Cubillos y Manuel José Osandón Lira, también de Renovación Nacional, habían manifestado la intención de apoyar a Bárbara Sepúlveda, candidata del Partido Comunista. Y lo cita usted, EMOL dice, mi tesis, dice usted, es que hoy simplemente tiene que validarse frente a la sociedad chilena quiénes están gobernando la convención, y es el PC el que debe hacerlo. Siento que tengo mayor posibilidad de negociación con el PC que con el Frente Amplio. Y termino aquí, el Frente Amplio, dijo usted, está en una locura refundacional en términos valóricos y culturales muy fuerte para un porcentaje de la sociedad chilena. Entonces, dos preguntas. Me llama primero la atención que, habiéndose esbozado o considerado la opción de apoyar a Bárbara Sepúlveda como candidata, le haya traído problemas políticos. Y en segundo lugar, entiendo poco esto
de haber podido apoyar a una candidata comunista cuando en la campaña su sector estuvo permanentemente demonizando a Gabriel Boric por tener como sus principales socios al Partido Comunista? ¿Cómo se entiende todo esto, Luciano Silva? Mira, porque es una realidad y uno puede, yo pienso que en las condiciones que estamos viviendo dentro de la Convención Constitucional, con todos estos extremismos que sí han existido, se puede tomar esa decisión por dos razones. Una, por el hecho de que efectivamente el Partido Comunista y el Frente Amplio son la mayoría dentro de la Convención Constitucional. Claro. Entonces uno podría decir, bueno, es mejor que la gente sepa quiénes son los que van a ser los dueños del éxito de este proceso o los que van a destruir el país. Uno podría tener esa posición, no sé si es la de la Marcela Cubillo, Claro. con la de mi colega, pero... ¿Perdón? Una de las dos. Claro, pero en mi caso, yo soy un tipo que le gusta hablar con la verdad, porque soy pastor evangélico, soy teólogo. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que ellos son la mayoría. La gente los eligió y dentro de la convención lograron plantear un modelo de entender la vida y la sociedad chilena que va a hacer que cambie radicalmente el país. Yo no creo que sean buenos los cambios radicales, pero cuando vienen esos cambios radicales, a mí me parece que es mejor evidenciar las cosas y ser muy claro. Entonces yo le dije a mi sector, ¿por qué vamos a estar votando por gente de centro izquierda, por el Partido Socialista, por el Frente Amplio? Hoy día ellos se han convertido en recaderos, sobre todo yo busqué mucho el centro político con el Partido Socialista y con otros sectores de la convención que no quisieron darse a buscar esa especie de diálogo de centro. Entonces, habiendo pasado la mitad de la convención, en mi postura era mejor simplemente evidenciar quiénes son los que mandan adentro y conversar con ellos e intentar llegar a algún tipo de consenso. Y yo, como te acabo de contar, con Marcos Barraza nunca he tenido problemas. Yo fui en alguna oportunidad candidato al Partido Comunista antes de llegar al RN. No sé si conocen mi historia, mi padre fue marxista. Lo conversamos acá una vez. Y claro, y yo, digamos, he renunciado a ese camino por temas de violencia, por otras experiencias no buenas que he tenido con la ultraizquierda. Sin embargo, cuando yo tengo que comparar el Frente Amplio con el Partido Comunista, o sea, comparando el marxismo cultural con el marxismo clásico, yo entiendo cómo es el marxismo clásico. Entiendo que ellos tienen un horizonte en la lucha de clases, están interesados por los pobres, pero el marxismo cultural del Frente Amplio es un marxismo que tú no puedes entender, que no se hace cargo incluso de los errores, porque se trata de 16 grupos completamente distintos que la gente ni los identifica. Y están en una locura, como yo digo, refundacional, que ni siquiera se da el trabajo de entender a los demás. O sea, ponte a mirar lo que ha pasado a nivel nacional este último tiempo. Ganaron legítimamente el gobierno, hicieron buena campaña, son dueños del Ejecutivo y también querían la presidencia de la Convención Constitucional. No se podía llegar a un acuerdo por el simple hecho de que ellos querían o la presidencia o la vicepresidencia, y esa es la verdad. Cuando se dice en televisión que no, que es una cosa novedosa y que era natural que nos demoráramos tanto, no, eso no es así. Esta cosa no se destrababa por ellos, por la sed de poder. Y yo quiero ser muy honesto. Entonces, frente a eso, yo por lo menos conozco al Partido Comunista, no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen, pero yo por lo menos algo puedo lograr para los chilenos y para el 45% de la población que es más moderada, incluso con el Partido Comunista, que con el Frente Amplio. Y esa es mi posición. ¿Pero esa es una posición que se ve en la Convención Constituyente o usted convencional lo proyecta también a otras instituciones como el Congreso o la misma gestión que tendrá el Ejecutivo? De hecho, se ha destacado que el presidente electo Gabriel Boric es una persona justamente con una mayor apertura al diálogo y es del Frente Amplio. Justamente como señalaba Álvaro, en la campaña electoral también se radicalizaba mucho al Partido Comunista, se le juzgaba por eso, inclusive. Claro, pero hay un asunto, yo creo que se puede extrapolar y no, yo estoy más preocupado de lo que pasa dentro de la convención, claro, para ser muy sincero, pero se podría extrapolar. El asunto es que afuera el Frente Amplio tiene un líder claramente identificado y nosotros sabemos con quién estamos conversando, es el presidente de la República. Boric. Sí. Claro, exactamente, pero dentro de la Convención Constitucional, ¿quiénes hay montones de sensibilidades y se pelean hasta entre ellos? Entonces, yo creo que es muy complicado este tema dentro de la convención. Y otra cosa también muy interesante. A mí Gabriel Boric no me preocupa mucho. ¿En qué sentido?
en que es un presidente que tiene un plazo para gobernar. Si le va mal, bueno, se cambia el presidente. Eso es natural. El tema es que con la Convención Constitucional estamos hablando de un texto que puede refundar el país y que va a regular las relaciones humanas durante los 40, 50 años que vienen. Entonces ahí no es para jugar, pues no son 4 años. ¿Qué opinas sobre las críticas también que se le hacen a la mesa en algunas oportunidades cuando Elisa Loncón, la expresidenta de la Convención Constituyente, no es muy autocrítica al señalar que la convención, por ejemplo, no fue apoyada por la moneda? ¿Compartes esa afirmación de la expresidenta de la Convención Constituyente? Yo tengo una opinión de la expresidenta de que era un símbolo para nosotros. Yo nunca estuve de acuerdo en levantarla a ella como una persona que tenía una opinión que fuera muy, muy certera, ¿no? De hecho, yo valorando a ella, creo que no cumplía con cosas que yo quería que cumpliera por el hecho de que ella levantó causas y banderas que ni siquiera eran de su pueblo. Me refiero, es que es muy raro que una persona que dice representar al mundo mapuche, al cual yo conozco, porque 30% de ellos son evangélicos, muchos pastores son mapuche, y conozco ese mundo porque el otro sector también es católico, llegan al 96%. Entonces es raro que un líder mapuche enarbole el pañuelo del aborto, que enarbole el pañuelo del feminismo. No estoy contra estas causas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que es raro que una persona como ella se plantee con estas visiones del marxismo cultural, endosándolas a su pueblo. Entonces esas cosas, esa rareza a mí no me gustaba, y en las tratativas que yo tuve con ella siempre fue violento. O sea, dijo que el mundo cristiano era colonizador. Imagínate, el mundo evangélico es pobre, es absolutamente nacional, no tiene nada que ver con la espada, con la cruz española. Entonces no, yo tuve muchos desaciertos con ella, y finalmente, por una influencia política, logré que mi mundo fuera visualizado dentro de la convención. Hice flamear la bandera porque le tuve que poner 17.000 firmas en la mesa y mover políticamente su pensamiento, ¿no? Para que reconociera mi mundo. Entonces yo nunca logré llegar a acuerdos con ellas que no fueran con mucha presión política, y en eso me ayudó, debo decirlo, el Partido Comunista también, que entiende que el mundo evangélico es un mundo popular. Entonces, a diferencia de María Elisa Quintero, la María Elisa es una persona que escucha, realmente es una persona que está preocupada de prestarte atención. Y ustedes me van a encontrar razón en la medida que vayan pasando la semana. La María Elisa inmediatamente salió electa presidenta y se moderó. Ella tiene sus ideas, pero me lo dijo a mí: Luciano, yo tengo mis ideas, pero llegando a la mesa, yo sé cuál es el rol que yo voy a ocupar. Yo tengo que intentar representar a toda la gente que está en la mesa. Y Luciano, yo le creo. Sí. Luciano, bueno, de hecho, ella vi un discurso que hizo, es partidaria de la, digamos, enarbola como una de sus banderas la ecoconstitución, digamos, militante, en este caso de las causas ecologistas probablemente más extremas. Pero a mí me gustaría terminar este diálogo porque se nos acabó el tiempo, Luciano, haciendo 2 preguntas. La primera: ¿coincide con el juicio de la presidenta Elisa Loncón y de otros de que la Convención Constitucional ha sido objeto de ataques por parte de algún sector de la prensa? Y en segundo lugar, ¿cómo califica el trabajo de la Convención Constitucional? Porque hay muchas personas en su sector que dicen que esto es una pérdida de tiempo. Incluso hay quienes han llegado a decir que la Constitución está lista y que todo esto es un tongo. ¿Cómo contesta a esas 2 preguntas, Luciano Silva? Yo creo que hay que ser moderado en este sentido. El proceso convencional constituyente es un proceso legítimo y que surge de realidades que habían sido invisibilizadas en el país. Por tanto, yo creo que el juicio debe ser medido. La Convención Constitucional trae cosas muy buenas, está trabajando en el tema de la ecología, y tú lo acabas de decir, ahí tienes un ejemplo. En esos temas, por ejemplo, a veces son muy extremistas. Yo no creo que necesitemos una ecoconstitución o una constitución feminista. Yo creo que lo feminista, que lo que tiene que ver con el tema de la ecología, debe estar dentro de la Constitución, pero no necesitamos una Constitución ecologista. Entonces, hay extremos dentro de la Convención. ¿Ha habido ataques a la Convención de parte de algunos periodistas? Sí, pero también tiene que ver con desaciertos de la propia Convención Constitucional. Entonces, nosotros estamos llamados a moderar este proceso al interior para que lo bueno que hay, el deseo de los cambios sociales, se lleve adelante de manera equilibrada. Entonces, para eso es vital que exista una mesa que sea equilibrada. Y en ese sentido, imagínate, yo te vuelvo a repetir,
si tú ves los nombres que podían haber quedado en esta convención constitucional, que venían justamente del Frente Amplio, yo conversé, mira, estoy con la Beatriz Sánchez como la presidenta dentro de la Comisión 2. Le tengo mucho cariño, pero tienen unas posiciones muy extremas sobre la familia, sobre la libertad, el tema de la libertad de expresión, una rareza que a mí no me gustan. Y la María Elisa, aunque tiene algunas de esas... Bueno, de cualquier forma, Luciano Silva se ha convertido en un líder al interior de la Convención Constitucional y además está, yo diría, poniendo su capital de ser humano y de líder evangélico, y no solo evangélico, porque yo imagino que habrá habido gente también fuera del mundo evangélico que votó por usted, porque está poniéndole fichas, está poniéndole capital político, favoreciendo con su juicio a María Elisa Quinteros, finalmente en este rol histórico que le va a corresponder jugar. Así que yo creo que habrá solo que felicitar a Luciano Silva, no por el voto, porque uno podrá estar de acuerdo no con lo que él votó, sino por la forma en cómo se compromete con el proceso, porque es mucho más fácil pasar desapercibido y no asumir posiciones, y eso es justamente lo contrario a lo que usted ha hecho, Luciano Silva, así que desde esta tribuna nuestras felicitaciones. Bueno, ese fue mi compromiso, y aunque yo pienso muy distinto, lo vuelvo a decir, a María Elisa Quintero y a la izquierda, que es más radical dentro de la convención, yo fui ahí no para obstruir el proceso, sino para buscar diálogo. Si me equivoco, bueno, tendré que dar respuestas y presentar mis excusas, pero creo que voté en mi conciencia y estoy muy tranquilo de lo que he hecho. Y lamento que mi sector no se haya dado cuenta que era lo correcto. Muchas gracias, Luciano Silva. Gracias, convencional. Muchas gracias que tenga a buen ustedes. día. Muy buenos días. Gracias.